Me parece muy interesante que comprendamos la historia de la palabra, que comprendamos el origen de este término, porque nos puede enseñar algo muy interesante, muy importante, en relación a que la historia no es algo que se mide a través del tiempo, sino es algo que se adquiere a través del conocimiento. ¿Se entiende? Es muy diferente. O sea que historia no hace referencia a lo que pasó, no a lo que yo sé que pasó. Y por lo tanto está relacionado a la experiencia, a ser testigo de ello. Vamos a este cuadrito. Bueno, empezamos por acá. ¿Dónde estamos? Construcción. La construcción de la pirámide. Bueno, tenemos la construcción de la pirámide. ¿Qué hacen en la antigüedad? No lo dejaban escrito. No lo dejaban escrito. Lo que hacen es contar una historia oral. Porque la palabra era más importante. Entonces se cuenta la historia oral. Bien. Esta historia oral es la que después, en este periodo de la historia, vamos a llamar mitología. Mitología. Aquí están los dioses y demás. Lo que acá es historia real, acá se va a transformar en mitología, que es la historia, una forma de contar cómo los historiadores de momento contan las cosas de una manera subjetiva, como un cuentacuentos. Entonces se transforma en mitología, que luego llega en época como ficción, obviamente. Llega como ficción. Como algo que es irreal. ¿Por qué llega como algo irreal? Porque acá pasó a ser mitología. Fue una narración, simplemente, para atraer a la gente para que pueda recordar la historia. Esto es algo importante entender. Nosotros en el día de hoy consideramos a la mitología como si los antiguos creyeran en esa mitología al pie de la letra. En realidad no es que creyeran en eso, era una forma de contar la historia, como hoy tenemos otra forma de contar la historia. Nosotros hoy consideramos que los antiguos eran tontos porque creían en esas cosas, pero en realidad no es que creían en esas cosas, es su forma de contar las cosas. Bien, entonces, ¿qué sucede? En el periodo de la mitología, este es el periodo antes, ¿sí? Construcción de las pirámides. Luego tenemos el periodo de reconstrucción. En el periodo egipcio tenemos la reconstrucción de las pirámides. Ya no funcionan como antes, los templos se volvieron a reconstruir y ahora tienen otro uso acorde a la mitología egipcia. Aparecen los jeroglíficos, cuentan en jeroglíficos lo que sucede acá, cómo fue la reconstrucción, lo que se hizo, y claramente van a narrar lo grandioso de lo que hicieron. Entonces escriben lo que ven y lo narran desde mitología. ¿Qué sucede? Pasan miles de años y tenemos la erosión. La erosión, se rompen las pirámides, lo utilizan para otras cosas y llegamos al día de hoy con el esqueleto de las pirámides, que ya queda más o menos así. ¿Qué hacen los historiadores? Hubo un momento intermedio en el periodo greco-romano que todos los templos antiguos se reconstruyeron otra vez. Se volvieron a hacer de nuevo, porque para los historiadores greco-romanos, la forma de honrar la historia era volviendo a ponerla de pie. Para los historiadores del siglo XVII-XVIII, sobre todo los del XVIII, la reconstrucción de los sitios históricos estaba mal vista, porque se interpretaba que había que ser objetivo, hay que analizar la historia tal cual está hoy, como se encontró. Por eso hoy, cuando vamos a un sitio histórico, lo vemos tal cual está. Pero en la época grecorromana, si encontraban un sitio arqueológico antiguo, lo reconstruían, lo volvían a pintar.
¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los sitios que hoy en día encontramos fueron reconstruidos en el periodo greco-romano o en el periodo de civilizaciones como la egipcia. Para el pueblo greco-romano, el tiempo era circular, ¿sí? Recordemos esto. Para todos los pueblos antiguos, el tiempo es circular. Por lo tanto, no se puede interpretar, entender el hecho de que algo se deje tal cual está. Todo se tiene que volver a regenerar y despertar de nuevo. Ese es el concepto del tiempo circular. Cuando en el siglo XVIII empezamos a trabajar la historia desde el tiempo lineal, entonces interpretamos que la historia debe dejarse como tal que encontramos, ¿sí? Y no se puede tocar porque no estamos en un círculo, tiene que quedarse exactamente como es. Es un concepto temporal. Ok, entonces, ¿qué sucede? Como no se puede tocar, no se puede entender, los científicos tienen dos maneras de entender la historia. Por un lado, es a través de interpretar los textos que encuentran y las tradiciones que se mantienen. Leen lo que encuentran, leen los textos, traducen los textos y por lo tanto, ¿qué están haciendo? Leyendo lo que escribieron estos de acá. Pero lo que escribieron estos de acá es lo que ellos veían, no lo que es. Esto es como si vamos a la Segunda Guerra Mundial y leemos un libro de la Segunda Guerra Mundial. El único libro que encontramos de la Segunda Guerra Mundial está escrito por un nazi. ¿Qué vamos a creer que pasó en la Segunda Guerra Mundial? Algo totalmente diferente a lo que realmente pasó, ¿no? Porque la historia la escriben los que ganan. Entonces, si toda la historia fue destruida y solamente quedan unos pocos textos, y esos pocos textos dicen, o son todos de una misma visión, de una misma cultura, entonces lo que nos llega a nosotros es la visión de esta cultura, pero no la verdad. Entonces tenemos otra forma de poder comprobar si lo que está escrito es cierto, que es carbono 14. El carbono 14 es una prueba química que se hace a huesos y objetos orgánicos, no minerales, orgánicos, cosas que estén compuestas por carbono, concretamente que tengan el carbono 14. Entonces, cuando se hace análisis, por ejemplo, al lado de la pirámide había gente muerta. Entonces, se hace el análisis del carbono 14 de una tumba al lado de la pirámide y dice, claro, ¿ven? Este señor, acá está escrito que dice arquitecto. Y el carbono 14 nos dice que data de el 2400 a.C. Entonces, por deducción, se dice que la pirámide fue construida 2500 a.C. por ese arquitecto que escribió Yo trabajé acá. Así funciona la historia. Así es como se escribe la historia, por deducción. Objetiva, por deducción objetiva. Bien, otra forma de entender los puntos de la historia es la erosión y la acumulación de ciertos sedimentos. Esto es lo que nos permite, por ejemplo, cuándo fue el Cretácico, cuándo fue el Carbónico, cuándo fue diferentes etapas de la historia relacionadas a las capas de minerales, ¿sí? Que eso es un geólogo el que se encarga de esto, saber más o menos en qué periodos históricos, debido al carbono, debido al hierro, se puede identificar en cuántos periodos o cuántos millones de años se necesita para que haya una capa tan grande de arena o ese tipo de cosas, ¿no? También son deducciones, por eso se dice aproximadamente, pero se puede interpretar más o menos a partir de los sedimentos también. Ahora, ¿qué sucede? Que muchas veces estos diferentes
estas diferentes corrientes, los historiadores, los geólogos, los arquitectos, no trabajan juntos, sino que hacen estudios por separado. Como no trabajan juntos, no pueden combinar todos los datos y por eso la historia siempre queda incompleta. Esto es parte de lo que hemos perdido al ver la historia como una línea, en vez de verla como un todo. Muchas veces, por ejemplo acá, los egiptólogos estudian Egipto, pero ningún egiptólogo se pregunta por qué hay pirámides en México. La gente que trabaja con pirámides en México habla de las pirámides de México, pero no se plantea la relación entre las pirámides de otras partes del mundo. ¿Por qué en diferentes lugares del mundo está la misma construcción piramidal apuntando a los mismos lugares? Eso no es trabajo de un historiador, es trabajo de un técnico, de un arquitecto, de un geólogo, de alguien que se dedique al geomagnetismo. Sin embargo, no hay un trabajo conjunto de este tipo. Entonces, como hemos visto acá, la historia, cuando es vista desde el punto de vista objetivo, pierde un montón de detalles que no nos ayuda a entender por qué los antiguos hacían una cosa u otra. Observar solamente las cosas objetivas nos ayuda a entender cosas objetivas, pero no las formas de pensamiento, no el porqué de las cosas. Por ejemplo, algo muy básico de aquí de Egipto, ¿no? Se considera a los egipcios politeístas. Se les considera politeístas. Y como hay templos para cada dios, entonces se describe las historias de cada uno de los dioses, entonces se interpreta de que era una civilización politeísta. Pero cuando uno observa la historia, la mitología de Egipto, en realidad lo que está describiendo son atributos del único Dios. Están describiendo, honrando los diferentes atributos de un solo Dios. Que Akenatón, por ejemplo, quiso volver a unir como uno solo, como un solo Dios, en monoteísmo. Pero sin embargo nosotros nos quedamos con la idea de que los antiguos eran simplemente politeístas, creían en muchos dioses, y queda así como una anécdota. Pero hay algo mucho más profundo, en realidad, de lo que significa tener muchos dioses, la razón por la cual se tienen muchos dioses. Hay conceptos que se escapan, uno observa en lugar de vivirlo. Dicho esto, entonces, podemos entender que la historia tiene un punto objetivo y un punto subjetivo para ser vistas. El punto de vista objetivo nos ayuda a enumerar situaciones. El punto de vista subjetivo nos ayuda a comprender qué podemos hacer nosotros de cada una de esas situaciones. Uno de los graves complejos que tenemos nosotros cuando estudiamos historia es que en la escuela nos enseñan en el punto objetivo de la historia, en el cual nosotros nos posicionamos acá, mirando hacia atrás, sabiendo de que nada de todo esto nos puede afectar, pensando como si todo esto que está acá ya pasó.
Entonces, saber todo esto es casi un peso, un absurdo. Es simplemente saber cosas. Siempre se nos dice, es importante saber historia. No saber la historia te roba en el futuro. Pero no se entiende muy bien por qué. A veces creemos que saber historia es simplemente por el hecho de saber. No. Pero cuando empezamos a ver la historia desde el punto de vista subjetivo, todo cambia. Porque empezamos a darnos cuenta de que la historia no es algo que pasó, es algo que vive dentro de mí. Yo soy un producto de la historia. Y por lo tanto, en mí viven cada uno de los pasos de esta historia. Por lo tanto, conocer la historia es conocerme a mí mismo y saber con qué herramientas cuento para poder construir lo que viene adelante. Pero no saber linealmente las cosas que pasaron, sino conocer las cosas que me afectaron, las cosas que realmente me afectan a mí de esta historia. Recordemos que historia es igual a testigo sabio. Es decir, aquel que puede atestiguar, aquel que puede tener la experiencia, vivenciar la historia. Entonces, les recomiendo que la próxima vez que vayan a buscar historia, no vayan a leer historia antigua. Vayan a buscar las respuestas que están en su interior, las respuestas que están en su célula, las memorias que están dentro. Y eso es lo que les va a despertar una emoción muy grande para poder aprender lo que pasó. Recuerden, nosotros somos el producto de la historia. La historia no es algo que pasó, es algo que vive en nosotros. Es la vida misma, es la experiencia y la capacidad de ser testigo de las cosas.